Claro, vamos a ir a una entrevista para retomar un tema que ya habíamos conversado hace algunos minutos en el despacho de Consuelo Aguilera y tiene que ver con lo que está ocurriendo en la macrozona sur de nuestro país. Este martes se registraron 2 muertes en la macrozona, en Cañete 1, otro en Coyipulli. Esta mañana ya se ha reportado también otro incidente donde un chofer de un camión terminó herido. Vamos a conversar de lo que está ocurriendo ahí en la zona. Estamos en contacto con el senador de Evópoli por la Araucanía, Felipe Kast. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Senador, otra jornada de violencia, otra jornada trágica con 2 personas fallecidas en la mañana, como ya decíamos, reportado otro herido además. Todo esto en el contexto de medidas excepcionales que se están adoptando en la zona y cuando se discute además su prórroga. Senador, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí en la macrozona sur? Está ocurriendo que el Estado ha fracasado por completo, Sebastián. Y ha fracasado no ahora, sino que en forma estructural en las últimas décadas. Y ningún sector político ha sido capaz de hacerse cargo en serio de un crimen organizado que lucra, que está con vínculos con tráfico de drogas. Hoy día incluso en Chile ya tenemos presencia de carteles internacionales, que tiene vínculos con robo de madera, que desgraciadamente incluso en la Araucanía hemos visto casos de tortura y de asesinatos como los de México, o sea, lo que ocurrió en Coyipulli hace poco. El día de ayer 2 asesinatos. Un joven de 22 años acribillado a sangre fría en Cañete. Luego, en la tarde, otro dirigente de las víctimas, más encima, que fue... En el fondo esto fue un asesinato dirigido. Fueron a buscarlo, lo persiguieron y lo asesinaron a Joel. Entonces, claramente, lo que uno no entiende es que desde Santiago muchos creen que la realidad en la Araucanía es fácil. Yo me imagino que hubiese ocurrido si esto hubiese ocurrido en Santiago. Entonces la misma izquierda vota en contra del estado de emergencia. Ayer mismo, cuando ocurrían estos 2 asesinatos, los parlamentarios de Gabriel Boric votan en contra del estado de emergencia, siendo que un 80% de las personas que viven en la Araucanía, y votaron más que en la elección de gobernador en esa encuesta ciudadana, pidieron estado de emergencia. Entonces, yo realmente encuentro increíble el doble estándar, porque vimos a un Gabriel Boric en segunda vuelta diciendo que quería el orden, quería la seguridad. Hoy día vemos a un Gabriel Boric que pide que indulten a los que quemaron Chile. O sea, yo realmente pediría un mínimo de consecuencias, Sebastián, y con esto termino. Y realmente creo que aquí hay que diferenciar. En la Araucanía tenemos 2 problemas, no uno, 2. Uno es el narcoterrorismo, y a ellos hay que aplicarles todo el Estado de Derecho. Si es que es con ayuda de militares, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y tal vez estamos cortos, y probablemente por eso ocurrió lo que ocurrió ayer. Y al pueblo mapuche, que es tremendamente pacífico, no lo vinculen con el narcoterrorismo, porque eso es lo que quieren los narcoterroristas. El pueblo mapuche es maravilloso, senador. Con ellos hay que dialogar, pero jamás hay que dialogar con la CAM, que no tiene ningún problema de ir a juntarse con el dictador Nicolás Maduro, los dirigentes de la CAM, que son terroristas. Entonces, por favor, un mínimo de sentido común, y yo no he visto ningún Twitter del presidente electo Gabriel Boric. O sea, ayer estábamos viendo los twitters del presidente electo sobre la primera dama y no vi ningún Twitter del presidente electo Gabriel Boric sobre el drama en la Araucanía. Senador, entonces, ¿para qué estamos gobernando? ¿Para las primeras damas o para la Araucanía? Yo realmente no lo entiendo. Senador, ahora respecto al análisis sobre este estado de emergencia, las medidas que se están aplicando ahí en la zona, ¿cómo se explica usted que ocurra este tipo de hecho en un contexto de emergencia precisamente, cuando ya están desplegadas las medidas para evitar la violencia? Quienes se oponen a esta medida podrían encontrar ahí un argumento, es decir, no está sirviendo lo que se hace con el despliegue o el apoyo del ejército o las Fuerzas Armadas. O sea, yo imagino un mínimo de honestidad intelectual de esas personas que se oponen, de imaginarse qué ocurriría sin este apoyo. O sea, si ayer tuvimos 2 muertes con el apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías, imagínense lo que ocurriría sin esto. Y no solo eso, los números de atentados bajaron efectivamente en un 40% de lo que ocurría antes sin este apoyo. Los números de usurpaciones bajaron a la mitad. Entonces, yo les pediría un mínimo de honestidad intelectual. Nadie ha dicho, y si esto es tan grave, que ni siquiera con el estado de emergencia hemos logrado combatir el narcoterrorismo. Esa es la verdadera reflexión que hay que tener de sentido común. Entonces, creo que hay que pensar, bueno, falta la inteligencia, falta la labor investigativa de las policías, falta que los jueces también se apliquen más. Muchas veces hemos visto muchas de estas personas que están libres, o sea, las toman detenidas y después muchos jueces los sueltan libres. Entonces, claramente necesitamos todos tener un consenso.
Y yo le deseo lo mejor al presidente electo Boric, si le va bien a él, nos va bien a todos. Pero lo que no entiendo es por qué existe este temor a condenar la violencia. Si esto es de sentido común, esto no es de izquierda o derecha. ¿Y quién no, quién no ha condenado la violencia, senador? Bueno, cuando usted ve que quieren indultar a personas que han ocupado la violencia, ¿qué es lo que está haciendo Sebastián? Explíqueme usted. Cuando tú le dices a Chile, mire, porque yo nunca he visto al señor Boric decir que los que quieren indultar no usaron la violencia. ¿O usted ha visto decir eso? No, pero sí he visto el argumento que tiene que ver con razones humanitarias, más bien, senador, en el caso de la ley de indulto, más que una validación de la violencia como mecanismo de acción política. Razones humanitarias. Entonces, ¿por qué se le aplica a esos que ocuparon la violencia y no a todos los que están presos en Chile? Por el contexto político, según lo que han planteado los autores del proyecto. Estoy citando sus argumentos. Entonces, el contexto político justifica que hayan ocupado la violencia ellos y el resto no. O sea, el que ocupó la violencia por hambre no está justificado. El que ocupó la violencia, entonces, por motivos políticos, sí merece indulto. Lo que plantea el proyecto es que se acote a un periodo de tiempo específico que está en el contexto del estallido social y sobre todo porque son personas que están en prisión preventiva durante largo tiempo y no han tenido una condena todavía y siguen en prisión preventiva, es lo que plantea el proyecto también. Sebastián, son muchos los chilenos que están en prisión preventiva, no son los únicos. Entonces yo le pregunto, ¿por qué esos tienen que tener beneficio y los otros no? Bueno, le estoy citando los argumentos de los autores del proyecto por razones humanitarias y por el contexto en el que se produjo el estallido social. Bueno, es que eso es lo grave, pues, Sebastián. Eso es lo grave. Yo no lo estoy culpando a usted, le estoy haciendo un ejercicio iterativo de conversación. Sí, lo entiendo. Para que entienda lo grave de que un político que salió presidente le diga a todo Chile, ¿sabe qué? Si usted utilizó la violencia en un contexto político, con intereses políticos, yo lo voy a indultar, así que no se preocupe. Y además les quiero informar que las prisiones preventivas, todas las semanas, las defensas las pueden cuestionar, por eso a veces lo sueltan. ¿Y cuando no les dan prisiones preventivas? Cuando los jueces estiman que tiene pruebas suficientes y que es un peligro para la sociedad. Por lo tanto, Sebastián, yo realmente creo que hoy día, si el presidente no madura y entiende la gravedad de la violencia en la Araucanía, que además no quieren dialogar con él, y entiende que tiene que usar la fuerza bien utilizada dentro del marco de la ley, y que va a tener que aplicar el Estado de Derecho, y que va a tener que jugársela por las víctimas, porque el presidente electo, primera vez que recibe a una víctima, hace un mes, cuando recibió a la viuda del cabo Naim. Antes había la Araucanía, nunca se había juntado con las víctimas. Yo me alegra este primer paso, y le pediría de verdad, porque si que él se compromete a aplicar el Estado de Derecho, a efectivamente el narcotráfico perseguirlo, a recuperar la paz en mi región, que yo represento, yo voy a ser el primero en aplaudirlo. Senador. Porque aquí no pueden haber orgullos, aquí no pueden haber que si yo soy de derecha o izquierda. Lo único que le pido es que entienda la gravedad del problema, porque si que sigue con la ingenuidad de querer dialogar con los que secuestran, con los que matan, no va a llegar a ninguna parte. ¿O acaso quiere dialogar con el compadre de Iquique que secuestró y mató? Yo espero que eso no lo haga, porque lo que necesitamos acá es recuperar la paz, y la paz con personas que están dispuestas a matar, a ser terroristas, se recupera ocupando inteligencia, persecución penal, claramente Estado de Derecho. ¿Cuál es el error del diagnóstico del presidente electo sobre lo que está ocurriendo en la zona sur? Que confunden dos planos, creen que hay un problema y le atribuyen al pueblo mapuche el terrorismo, cosa que es completamente falsa. Es injusto, discriminatorio. El pueblo mapuche jamás ha elegido a estos terroristas. Además, se han encontrado personas de otros países en muchos de estos grupos terroristas. Entonces, en no entender que estas personas que están haciendo terrorismo incluso pertenecían a grupos que utilizaban la violencia en el pasado. O sea, realmente aquí el problema de diagnóstico del presidente electo y de toda la izquierda que votó en contra del estado de emergencia ayer son los mismos que votaron en contra de la ley antibarricadas, son los mismos que votaron en contra del proyecto del robo de madera. Entonces hay una ideología de justificar la violencia y eso no puede ser. En cambio, si él tuviera la siguiente concepción, que es la que tengo yo, mire, con los pueblos mapuche avancemos solución de las tierras, todos los títulos de merced. Yo con Francisco Buenchumilla hicimos una propuesta de seguir el modelo de Nueva Zelanda, que es muy simple. Tú tomas los títulos de merced, tú ves cuántas tierras has entregado, sacas la diferencia y te comprometes en un plazo de 10 años a poder recuperar, devolverle esas tierras en forma ordenada, no como hoy día donde se le da más tierra o se le daba más tierra al que más violento era. O sea, Temuco y Cuy, que fue donde asesinaron, desgraciadamente,
a un PDI, entraron 900 PDI y salió un PDI muerto. Temuco y fueron tierras que se la entregó el Estado a esta gente, porque se la entregaban a los más violentistas, que es el mundo al revés. Lo que tenemos que hacer es ordenar las tierras, pero separar el problema de los terroristas con el problema del pueblo mapuche. Lo que quieren los terroristas es mezclarlo, porque así legitiman la violencia. Y eso es completamente equivocado. Senador, usted ha planteado la conversación en torno a lo que viene en el próximo gobierno, pero ¿cuál es su evaluación de lo que ha hecho el actual gobierno del presidente Piñera, de su coalición, en esta materia? Porque hay una estrategia que se ha desplegado efectivamente para poder frenar estos hechos y siguen ocurriendo incidentes, siguen ocurriendo hechos de violencia, sigue muriendo gente allá en la Araucanía. Bueno, un fracaso total. Yo incluso congelé relaciones con el gobierno del presidente Piñera por el fracaso de no haber actuado con suficiente fuerza en la Araucanía. Eso fue hace más de un año. Hoy día, afortunadamente, el gobierno del presidente Piñera se atrevió a poner estado de emergencia, han bajado a la mitad, como le digo, los atentados, y eso lo valoro, pero que nos quedamos cortos completamente. Y obviamente no ayuda en nada tener una oposición, que es la izquierda, que en vez de condenar la violencia, cuando viajan a la región, hace justo lo contrario. Entonces, tenemos que claramente ponernos de acuerdo. Y yo soy muy crítico de lo que ha ocurrido con nuestra gestión en la Araucanía. Como le digo, corté relaciones con el gobierno de Sebastián Piñera hasta que exigí un ministro encargado, delegado presidencial de la macrozona sur, que hacía un aporte. Pablo Urquiza ha hecho un esfuerzo súper importante. Y eso lo valora Pablo Urquiza. Si no hubiésemos cortado relaciones, tal vez no lo habrían puesto, porque eso lo exigimos desde Bópoli. Pero claramente no es suficiente. Si aquí, a ver, el problema que tenemos tan grave, Sebastián, es tan profundo, es tan sofisticado, tienen tanta plata, porque además es crimen organizado, que no va a ser ningún gobierno va a salir fácil. Si lo que yo creo que este estado de emergencia lo habríamos aplicado hace 3 años atrás, no hace 2 meses atrás. Sí. Y eso es lo que pedimos desde Bópoli. Y todos decían, no, pero ¿cómo vamos a militarizar la Araucanía? Por favor, si los que militarizaron la Araucanía son los terroristas, tienen armamento de guerra. O sea, la ingenuidad de los que viven en Santiago es brutal. El centralismo se ve en esta cuestión más que nunca. Senador Felipe Kast, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, Sebastián, que esté muy bien.